LAD Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, ¿cómo están? Buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Clave Morse. Viernes 21 de septiembre de 2023, cuando son las 9:01 vamos a iniciar este programa, que estoy yo en el estudio, y telemáticamente el gran Felipe Reyes. Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Rodrigo. Muy bien, gracias. Muchas gracias por esa presentación sí, de gran pues, Felipe. Sí, pues gran Felipe Reyes, porque este es el programa de economía más escuchado en Chile. Sí, si no, vayan a la Ipsos y revisen cuál es el programa de economía más escuchado. Una gran pega que ha hecho Elena Dressel, Felipe Reyes, Nicolás Leal y Diego Uribe. Yo estoy solamente haciendo un reemplazo esta semana a la Elena Dressel, que la veo ahí ya en TVN, luciéndose perfecta como conductora del matinal de TVN. Oye, todos los días la vemos en la mañana ahí con su mejor pinta, aportando ahí al matinal. Sí, no, aportando contenido, aportando sentido del humor, aportando inteligencia, muchas cosas que se necesitan en la radio, por supuesto, y también en la televisión. Así que un abrazo grande a Elena Dressel, que ayer también le dedicó palabras, más que palabras, muchas imágenes a su pasado, a su historia en la radio. La verdad que una historia muy linda que subió en su Instagram. Los que no lo han visto, los invito a que la vean, porque la verdad que es un buen resumen del año o de la historia de la Elena en Radio La Clave. Sí. Ayer lo dijimos en la radio, fue el día... ¿Cómo se llama exactamente? El Día del Trabajador Radial. El Día del Trabajador Radial, muy importante. Una tradición que tú me contabas, Rodrigo, que se perdió. Todos los equipos se iban a celebrar. Así es que era muy linda la historia porque, voy a repetir para la gente que no escuchó ayer, que Eso. Las radios trabajaban durante todas las fiestas patrias, no descansaban. No descansaban, las radios seguían trabajando. Nosotros ahora programamos música chilena, música especial. Cada uno llega con los contenidos que quiere, pero antiguamente se trabajaba. ¿Y qué hacían las empresas? ¿Qué hacían las radios? El día 21 de septiembre, todas las radios hacían un paseo, en general era un paseo, y se celebraba con un asado, y estaba toda la gente en la radio, y había una radio de turno. Eso se cortó cuando la radio Bio Bio en algún minuto se descolgó, y ahí se empezaron a descolgar varias. ¿Y qué pasó? Que finalmente no existe ese paseo, las radios no trabajan para el 18 de septiembre, casi todas las radios no trabajan, y se programa música, y se cortó una tradición muy linda, pero el Día del Trabajador Radial se sigue celebrando ese día, pero trabajando. Ya, está bien. Sí. Muy bueno recordarlo. Sí, yo vi que la Elena destacó el día, así que espectacular me parece. Oye, contarte que, tenemos un programa súper entretenido y atingente. Tenemos dos invitados. El primero es un economista y académico de la Universidad Autónoma de Chile, Esteban Viani, que vamos a tener en unos minutos más. Lueguito, correcto. Y súper importante, Rodrigo. Sí, pues súper importante. Sí, pero antes de meternos en los contenidos, qué rica la semana corta después del 18. La verdad que uno, cuando viene de un fin de semana largo, trabajar 3 días y volver nuevamente al fin de semana, como que te recupera, porque cuando uno como que tiene un fin de semana largo, se desconecta más de lo que debería desconectarse. No son vacaciones, pero uno logra desconectarse, sobre todo el 18, así que ya estamos en viernes, un miércoles que parece viernes, porque recordemos que partimos la semana el miércoles. Así que a disfrutar y a descansar también lo que viene el fin de semana. Pero claro, tal cual decías tú, se viene un programa entretenido, los indicadores económicos, el dólar está en 8.86 en este minuto, el cobre en 3.7, el dólar estancado ahí en una cifra alta, no ha logrado ir a la barrera de los 820, 800, que es un poco, yo creo que lo que el mercado esperaría. Está un poquito alto por la diferencia de tasa de Chile con Estados Unidos. Recordemos que la FED mantuvo la tasa de Estados Unidos, la brecha se mantiene. Chile ha ido bajando las tasas, lo que aumenta un poquito la brecha, pero yo creo que ese apretón, ojalá que se... De hecho, es uno de los temas que le quiero preguntar a nuestro primer invitado.
Así que nos es. cuente ahí su visión del dólar, de cómo se va a comportar en las próximas días, semanas, que tampoco es fácil, no es fácil responderlo porque depende de múltiples factores, pero seguramente algo de luz nos podrá aportar en este tema. Así es, algo de luz nos podrá aportar y también preguntarle un poquito nosotros es cierto que tenemos un Banco Central autónomo, un Banco Central muy profesional, un Banco Central que ha funcionado históricamente muy bien, que es muy responsable, pero que yo siento que en esta pasada quedó un poquito casado, que hubo diferencias internas. Pablo García con Janet, se me olvida siempre el nombre, tenían diferencias con Rosana Costa, finalmente Rosana Costa tiene el voto dirimente, y parece que con el diario del lunes las diferencias tenían un poquito razón los que se oponían a seguir subiendo las tasas en un minuto y a bajar las tasas tan violentamente para no tener la brecha que se generó, pero bueno, habrá que ver y preguntarle a los expertos. Exactamente. Oye, antes de eso te quería comentar que justamente relacionado a las fiestas patrias, ya que tú comentaste lo rico me esta semana, me encantan las fiestas patrias, así que trata de traerme puros temas de las fiestas patrias porque me No, encanta. de hecho te traigo un tema que te va a encantar porque es de fiestas patrias y también es un tema positivo, diría yo, que tiene que ver con ¿qué pasó con las fiestas patrias? ¿Qué pasó con el turismo? ¿Qué pasó con todo el mercado gastronómico? Tú sabes que hay una industria enorme que, así como el retail vende mucho en Navidad, por ejemplo, hay todo un conglomerado de pymes, de microempresarios, etcétera, que venden mucho en fiestas patrias. Toda la gente que hace fonda, gastronomía, turismo. Entonces estaba viendo un reportaje que habla como de cuál fue el recuento, el saldo final, raya para la suma. Exactamente, raya para la suma y hubo celebraciones, o sea, fue bueno. Perdón, Felipe, ¿estos números que das tú son de la región metropolitana o Chile entero? En general. Porque yo creo que indudablemente siempre está bastante... influye mucho el clima, porque si hay lugares que llovió un poco más, el resultado es más malo que los lugares que no llueve. De hecho, Rodrigo, es muy, muy certero tu comentario, porque el clima tuvo mucho que ver. De hecho, el resumen entre todas las regiones dijeron sí, ok, como que fue bueno, no fue jamás los niveles pre-pandemia y pre-estallido social, en nuestro caso, eran fuertes. Era otra economía, Rodrigo. Chile era un país tranquilo antes del estallido social y antes de la pandemia. Era el país que más crecía en Latinoamérica, la gente tenía un poco de plata. Ahora es otra la historia. Pasamos por una recesión importante, por lo tanto la gente... Acuérdate que tuvimos economistas invitados en este gran programa, en Clave Morse, que decían, yo creo que es importante que la gente no gaste tanto, que la gente esté cauta con respecto al 18. Bueno, ¿qué dijo el gremio? Dijo que fue bueno, pero jamás prepandemia, y particularmente el gremio turismo, representado por FedeTour, dijeron que hubo una ocupación hotelera de 50% en el país, que es una cifra positiva, pero que, de nuevo, es baja comparado con las estadísticas que tenían antes de la pandemia, en el que tenían un 70% de ocupación en la semana del 18, ¿ya? Luego dijeron, y ahí tiene que ver con lo que tú dijiste, Rodrigo, muy bien, que el factor climático influye. El factor climático. Dijeron que eso de todas maneras afectó. Hubo pronósticos de mal tiempo, eso afecta las ganas de salir. Y de hecho, Rodrigo, yo donde estuve yo, que es en Villa Prat, en la región del Maule, llovió un día y claro, yo esperé al día siguiente para ir a la fonda. Porque, a ver, aun cuando mientras más al sur tú vayas, la gente más vive, más convive con la lluvia, pero igual es desagradable. O sea, igual la gente prefiere no salir. O sea, una fonda siempre es un lugar con tierra, que se genera barro, que llueve mucho, que hay al aire libre, porque hay parrilladas, hay ramadas. Entonces yo creo que la lluvia no ayuda tanto. ¿Ah? No, poco. Ayuda poco. Bueno, la cosa es que... ya me acordé lo que te iba a decir. Ayer en el programa, Rodrigo... Sí, claro. Me reí después, porque ayer en el programa yo te dije, oye, hoy día estamos en 21 de septiembre, empezó la primavera, te lo dije lo más convencido que hay. Y después fui a cortarme el pelo en la tarde, y la peluquera me dijo, que le mando un saludo grande, Oriana, una gran peluquera ahí en la galería, en las Flores, la Rampla de las Flores. Ahí, en Apoquindo con Cuarto Centenario. Exactamente, cerca de Apomanque. Muy buena peluquera, Oriana. Bueno, ella me dijo, oye, Felipe, la primavera, ¿viste que parte el 23 este año?
y yo dije, chuta, metí las Sí, patas, no, metí las patas en el programa. claro, ese es cuando llega un poquito la primavera formal, pero la primavera históricamente siempre va a partir Sí, po. ya está un poquito establecido que el 21 de septiembre es el mes, o sea, es el día que cambia la estación, pero claro, se ha ido trazando un poquitito, parece, con el correr de los años. Sí, bueno, la cosa es que efectivamente estuve leyendo, porque dije, chuta, tengo que aprender aquí, y este año parte el 22 o el 23 en este hemisferio. ¿Y qué significa eso? Que si bien el simbolismo, como tú dijiste, el 21, este año el 22, el 23 es cuando empiezan los días más cálidos y la estación de transición al verano. Y de hecho, hoy día en la mañana, Rodrigo, mi señora que se fue a jugar para el tenis y tenía un partido ahí bien temprano, me dijo, oye, increíble que hace menos frío, poquito menos frío que por lo menos que Ya, el pero último mira, día. yo veo ahora y me meto a la aplicación de los noruegos del clima y me sale que el lunes llueve. Increíble. Ahora, Eso. ojo. El cambio climático, ¿eh? No, el cambio climático. Históricamente en Chile llovía siempre los fonderos cuando eran años malos, llovía para el 18 y no, o sea, y te estoy hablando que va a llover el 22, o sea, indudablemente antes llovía y claro, cuando tú comparas años con años las fondas, me parece a mí que la sequía de los últimos años colaboraba mucho para los fonderos, cosa que a mí no sé si me parece tan bien o tan mal, porque me parece a mí que la sequía de los años anteriores no era tan buena. Sí, no era nada de buena, así que ayer lo conversamos, ayer celebramos un poco el agua caída este 2023. Así es. Hoy ya tenemos nuestro primer invitado, haga usted los honores, don Felipe. Ya, bueno, quiero presentar a Esteban Viani, economista y académico de la Universidad Autónoma de Chile. Esteban, te veo conectado, te veo al aire libre, en la calle. ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, perfecto, Esteban. Sí, perfecto. Perfecto, sí, estoy aquí, bajé al patio un rato porque la oficina está un poco caótica. Como día viernes. Pasa. Los viernes, ¿o no? Sí. Oye, Esteban, bueno, primero, un gusto tenerte acá. Normalmente tenemos nosotros en Clave Morse, ahí con la Elena, con Diego Uribe, con Nicolás Leal y con el reemplazante, Sí. Rodrigo, que está acá presente. Hablamos de hartos temas de economía que tienen que ver con lo que está pasando. Como siempre digo yo, todos los días pasan cosas, especialmente este año, que estamos viendo ahí un montón de contingencias, una posible nueva constitución, un dólar súper inestable en las últimas semanas, meses, país en recesión, inflación, gobiernos intentando achicarla, y en ese contexto casi todos los días hay cosas nuevas que conversar, y en ese sentido estamos felices de tenerte porque tenemos varias como preguntas o reflexiones que nos gustaría comentarte. Y primero, partir hablando, yo creo que algo que es súper de interés de la ciudadanía es el tema del dólar. ¿Cómo ves el alza que ha tenido el dólar peso en la última semana? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que incide mayormente en que tengamos un dólar a 8.90, casi tocando los 900? ¿Cómo ve al Banco Central actuando en relación al dólar? Eso. Muy interesante pregunta. Bueno, primero que todo hay que ver cuáles son las fuerzas que están levantando el precio del dólar hoy en día. Primero que todo, tenemos que comprender que son generalmente dos fuerzas, lo que hacemos nosotros a nivel nacional y lo que pasa a nivel internacional. A nivel nacional nosotros estamos más o menos, diría yo, comparado con el año pasado, un poco mejor. El año pasado, si recordamos, para las elecciones del proceso constituyente estábamos con una incertidumbre mucho mayor a la que tenemos hoy. Hoy el tema está un poco más contenido, entonces por ese lado yo creo que a nivel nacional lo estamos haciendo algo mejor. Por lo tanto, si bien hay riesgos internos que provocan que el dólar suba, no es tanto como lo que teníamos antes. Diría yo que es menos fuerte que lo que pasa a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? Y ahí está la clave. Es que a Estados Unidos le ha costado bastante reducir el nivel de actividad y sobre todo de inflación de su economía. Entonces, con esto, el Banco Central de Estados Unidos o la Reserva Federal sube sus tasas de interés, y en el tanto nosotros estamos bajando las nuestras para reanimar la economía. Y esta diferencial de tasas es lo que provoca que el dólar suba. Entonces, hasta que nosotros no veamos que las tasas converjan, eso no va a ocurrir, no va a dejar de ocurrir. ¿Por qué le ha costado tanto a Estados Unidos? Le ha costado porque principalmente el estímulo fiscal y monetario, sobre todo monetario, que ellos llevaron a cabo a propósito de la pandemia fue demasiado fuerte. El gobierno de Trump entregaba, esto del estímulo fiscal, entregaba cheques por cercanos o superiores a $1,000 a mucha gente, algo similar a lo que pasó acá con el IFE.
Claro. Y por otro lado, Estados Y Unidos con los tenía retiros. tasas de El problema interés. es que en Chile fuera el IFE por un lado y por otro lado fueron los retiros, que le pegaron fuerte Claro. a las pensiones futuras, que yo creo que ahí hay Así es. o sea, en Chile hubo mucha plata y lamentablemente la plata salió de las capitalizaciones individuales, no salió del tema fiscal como fue en Estados Unidos. Una parte sí, la parte de los IFE sí, la parte de las pensiones salió de cada persona. Claro, de la capitalización individual. Sí. Exactamente. Y bueno, continuando, se me perdió un poco, así que no Sí, sé no. si hay una pregunta nueva. No. No, te estábamos escuchando, Esteban. Perfecto. Entonces, bueno, pues el tema del estímulo monetario, que es esta tasa de interés bastante baja en Estados Unidos, también provocó que haya más masa monetaria, más dinero circulando, y es lo que hoy está provocando algunos problemas, porque por otro lado, ese dinero, en estudios recientes que han salido, no llegó o no necesariamente se trasladó a créditos de consumo, sino que se fue hacia otros sectores, que son a lo mejor un poco más productivos, que crearon empleos, que fueron inversiones sostenidas por estas tasas de interés bajas, que por definición son más difíciles de retirar de circulación de la economía. Entonces, por eso le está costando salir un poco del tema del ciclo inflacionario, pero de todas formas se está viendo que está ocurriendo, se está reduciendo la inflación allá, pero en tasas mucho más lentas. La inflación es un fenómeno bastante pegajoso, se dice, y sobre todo tenemos que pensar que el fenómeno siempre tiene un retraso de 6 a 18 meses. Estados Unidos empezó a subir las tasas bastante después de que nosotros, o sea, todavía estamos dentro de ese plazo, de los 18 meses en donde es esperable que las tasas de inflación todavía no se vean como las que se están viendo en Chile, que ya van a la baja. ¿Y el Banco Central chileno en ese sentido tiene alguna herramienta para tratar de acortar la brecha o solamente hay que sentarse a esperar? En ese sentido diría yo que hay que sentarse a esperar, y la herramienta que tienen es la fuerza con la que están bajando las tasas. De hecho, en el último IPOM eso se mencionó, el riesgo internacional y sobre todo en la tasa de Estados Unidos se mencionó, y hay un escenario en donde ellos plantearían una reducción de la intensidad de baja de tasas para que justamente esto no se siga aumentando. Ahora es interesante lo que dijo Jerome Powell, creo que fue antes de ayer, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ahí se comentó que probablemente estas tasas altas sean la nueva tendencia, sean la nueva normalidad. Él dijo que capaz que la tasa natural de Estados Unidos converja a lo que tiene más o menos hoy. Entonces, en ese sentido podríamos ver que ahí se presentaría un gran desafío para el Banco Central, porque nosotros estamos acostumbrados a tasas naturales del 4%, a lo mejor del 3%, en periodos muy excepcionales, y entonces ahí tendríamos una tasa menor que Estados Unidos y el dólar, por lo tanto, se mantendría por efectos de tasa alto. Entonces ahí tendría que depender bastante de lo que hacemos a nivel interno ya. Para entender bien, Esteban, si pasa lo que dices tú con el Banco Central, se ralentiza el tema de la baja de tasas, ¿no llegaríamos al 7,75 prometido por el Banco Central? Eso podría pasar, efectivamente, sí. Podría darse que no lleguemos al 7,75. Wow, potente. Oye, ¿cuál crees tú que es el punto de equilibrio que el chileno se acomoda con el dólar? Con el cambio del dólar peso, ¿será 800 un monto como al que el chileno está acostumbrado en temas de importaciones? ¿Será menor? ¿Será más alto? ¿Qué te parece a ti? Sí, o sea, aquí, bueno, aquí uno se acostumbra. Yo me acuerdo que yo en una época viajé y el dólar estaba a 4,75, era una maravilla. Me acuerdo. Otra historia, ¿no? Otro mundo, pero sobre todo otro mundo a nivel de salarios también. Los salarios se supone que se han ido ajustando, los salarios reales han crecido, porque todos los años se ajustan por IPC, entonces, o no han decrecido tanto, mejor dicho, los salarios reales. Entonces, en ese sentido podríamos esperar que no volver a ver dólares a 600 pesos, porque ya, como dije, los salarios han ido subiendo, todos los precios han ido subiendo, entonces yo diría que podríamos converger en algo, claro, cercano a los 800, 750, por ahí, porque por otro lado estamos viendo que el precio del cobre está excepcionalmente alto, o estuvo excepcionalmente alto, pero no movió mucho la aguja del dólar. Entonces, por ese lado yo creo que tampoco habrían fuerzas o fundamentos que expliquen una baja próxima y lo suficientemente fuerte del dólar como para decir, no, el índice de convergencia va a estar cercano a los 700 pesos. Yo creo que va a estar más cercano a los 800. Ahora, estas fuerzas presentes. A mí me llama la atención que cuando nosotros estamos hablando de temas macroeconómicos constantemente, el dólar sea un factor tan importante. Sí,
Sí, es un factor bien importante porque, o sea, a nivel macroeconómico es siempre lo monetario, y lo monetario tiene que ver con también tipos de cambio. El tema es que en Chile es bastante importante porque hemos tenido muchas variaciones bastante fuertes. Hemos cruzado umbrales que no nos imaginamos que íbamos a ver. Por ejemplo, el año pasado, en julio, creo que estábamos a 1.015 pesos por dólar. Entonces, ¿y por qué es tan importante para Chile? Porque nosotros somos un país exportador e importamos también bastante. Entonces, por ese lado, es relevante en el bolsillo de las personas, porque si bien el fenómeno inflacionario se da por mayor cantidad de dinero circulando, también tenemos que considerar que los precios de importaciones en algo inciden. Si bien no explican el fenómeno inflacionario, incide. Sí, pero cuando ya tenemos 2 alzas de precio de 31 pesos seguidas semanalmente del combustible, indudablemente eso pega y pega en el petróleo. En el pan, pega. Sabemos que hay ciertos productos de la canasta básica que cuando sube el petróleo, suben inmediatamente. Sí, así es. Entonces, por eso comentaba que incide en la inflación. Si bien no la explica, incide mucho, porque, bueno, además nosotros trasladamos todo por camión. Todo llega acá todo se traslada desde los puertos hacia los centros de distribución o donde sea por medio de transporte terrestre. Lo mismo pasa con el transporte marítimo. Los precios están indexados al precio del petróleo. Entonces, todo al final converge en cómo nosotros, por un lado, manejamos nuestra política monetaria, y por el otro lado, cómo está el precio del dólar a nivel internacional. Y esos son los 2 grandes factores que yo veo para la inflación en Chile. Esteban, y para ir cerrando un poquito el tema del dólar, ¿cuáles son las principales variables que los economistas miran para determinar los valores del dólar? La principal son este efecto de diferencia de tasas entre ambos bancos centrales, o los bancos centrales más relevantes del mundo y Chile. Y otro factor relevante es cómo está ¿cómo decirlo?, la temperatura internacional. Es decir, si hay incertidumbre, si hay potencial conflicto bélico o político, etcétera. Y por otro lado, porque el dólar es la moneda de resguardo. Y por otro lado está el tema interno. ¿Qué nivel de incertidumbre le ponemos nosotros a nuestra propia ecuación, a nuestra propia economía? Entonces, conforme a eso, el dólar también subiría o bajaría. Son 3 variables, y en una de ellas nomás nosotros tendríamos algo de injerencia. Si consideramos que la Reserva Federal va a tener las tasas altas, nosotros no podemos volver a subirlas tanto. Entonces, ahí yo diría que también estamos un poco con las manos atadas. Perfecto, Esteban. Oye, llevándote a un plano más local, contingencia chilena, economía, política, ¿qué te parece? Y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué te parece todo lo que está pasando con una posible, que fue rechazada en un inicio, reforma tributaria o diálogo a una reforma tributaria? Ahora, como le llama el oficialismo, un pacto fiscal que específicamente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está empujando con mucha sentido de urgencia, que dice que los programas sociales y muchas políticas públicas dependen de esto. Y por otro lado, hay un conglomerado un poco más empresarial, que dice que probablemente no es el momento de subir los impuestos a las empresas. A esto se le mete por los palos todo lo que pasó con el caso de fundaciones, que generó una desconfianza brutal en la eficiencia del Estado, en la corrupción que hay dentro, o fuga de plata que puede existir, que quedó demostrado en Fiscalía. Entonces, ¿cuál es tu opinión en ese panorama? ¿Te parece que el pacto fiscal igual debe haber sacado? ¿Te parece que es mejor esperar? Cuéntanos tu opinión. Yo creo que, más que creer, es evidente que estamos en una recesión económica. Estamos con el crecimiento del PIB, en el mejor de los casos, igual a 0. Entonces, hay que ver la forma de salir de ahí. ¿Cómo se sale de ahí? La única forma que se ha conocido para tener un crecimiento económico sostenible, porque podemos tener crecimiento por gasto, pero un crecimiento sostenible, es la inversión. La inversión y empujar el aparato productivo, el brazo armado de la economía de cualquier país. Vemos que las empresas están despidiendo mucha gente por necesidades de la empresa, porque han quebrado, no hay inversión nueva, porque no hay ahorro tampoco que vaya luego a financiar esta inversión. Entonces yo diría que subir impuestos en este momento es, por decirlo menos, trágico, porque ya tenemos una situación bastante complicada, y si subimos impuestos vamos a tener la situación todavía más complicada. ¿Y por qué trágico? Porque esto incide finalmente en el empleo. Vamos a tener gente que está buscando empleo, como ha pasado, ha habido un alza en la gente que busca empleo, que no lo va a encontrar. Y luego vamos a tener, a lo mejor no se da directa o rápidamente, pero vamos a tener una crecida en el desempleo o la cantidad de gente que ha sido despedida
porque también empresas si les suben impuestos que hoy a duras penas andan, van a también tener grandes problemas para seguir adelante. Ahora, obviamente esta reforma... En ese sentido, Esteban, ¿cuándo es el momento de hacer un cambio en el tema tributario? Porque lo propuso Michelle Bachelet, no tampoco era el momento. Lo propuso en el momento, lo trataron de implementar en el gobierno de Sebastián Piñera, tampoco era el momento. ¿Cuándo es el momento o no? Definitivamente en Chile el empresariado no quiere subir las tasas. Yo creo que también hay que sincerar un poquito las cosas, porque yo tengo la impresión que el momento es nunca. Yo soy una persona que estoy ya reemplazando aquí, pero yo cuando hago el reconto del siempre el empresariado tiene un pero, siempre el empresariado no quiere subir las tasas, siempre no es el momento y finalmente llegamos a lo que pasa finalmente con el tema tributario. Esteban, ¿estás por ahí o no? Uy, parece que perdió señal un ratito. Chuta. ¿O no? Ojalá que la recupere porque... Oye, fue como justo, como Sí, ¿dónde está no. solo? Y se le fue la señal. Ahí está, Esteban. Sí, no, un poquito yo te preguntaba, ¿cuándo es el momento? Porque finalmente esto viene, lo propusieron bastantes ministros de Hacienda y final nunca es el momento para un grupo de empresarios. Sí, siempre es el principal argumento. Si bien podríamos estar de acuerdo en que el alza de impuestos puede ser buena o mala, eso es discusión, yo creo, más de términos de pensamiento económico o filosofía, por ahí puede ir. Y yo diría que el momento es cuando el país está creciendo, cuando tenemos niveles de empleo lo suficientemente fuertes y robustos como para decir, ok, ahora podemos a lo mejor jugar un poco con los números, podemos darle un espacio a que crezca a lo mejor en un 1% el desempleo. Y a propósito de un alza de impuestos, en ese sentido yo creo que el momento era el 2011, 2010, cuando nosotros teníamos una situación prácticamente de pleno empleo, se decía. Cuando el ministro Valdés presentó un proyecto y fue rechazado. Claro, sí, fue en ese minuto, creo yo creo el 2010 estaba, claro, justamente, en la época del cambio de gobierno, cuando empezó el primer gobierno de Sebastián Piñera. Ahí yo creo que era un momento más o menos, o el último buen momento que hemos visto nosotros, porque después de eso la verdad es que hemos visto una decadencia a lo largo de los últimos 10 años de la economía chilena. Entonces efectivamente no es el momento, a lo mejor es el momento para hacer otro tipo de reforma, a lo mejor reducir impuestos o darle facilidades tributarias a las empresas que vayan a invertir, porque eso también puede ser una reforma, pero no necesariamente el hecho de subir puede ser también la única razón de una reforma. Pero si estamos hablando de subirlos, yo creo que el último buen momento se vivió durante el año 2009-2010. Buena observación. Esteban, ¿y cómo ves tú en lo económico, en lo que queda del año para nuestro país? ¿Cómo ves la tendencia? ¿Cómo crees que vamos a cerrar este año teniendo en consideración que se está trabajando en una posible nueva constitución, que está todo el tema del hidrógeno verde, el tema del litio? ¿Cómo ves tú el cierre del año en lo económico-político macro? Yo creo que Chile tiene, bueno, como todo el mundo ya ha dicho, yo creo que ya estamos más o menos convencidos, tiene un gran potencial a nivel de lo que podemos ofrecerle al mundo. O sea, al final nuestro crecimiento depende de eso, cuál es el valor que nosotros le damos a nuestros clientes o compradores. Yo creo que por ahí se explica un poco que nosotros no hayamos visto un deterioro catastrófico de la inversión. La inversión, si bien no crece, sigue ahí presente, al menos renovándose. Entonces por ahí lo explico yo, porque tenemos todavía mucho que ofrecerle a nuestros compradores, pero sin embargo veo que este año no es muy positivo para el crecimiento económico. Si bien no vamos a tener pérdidas, no sé, del menos 2% en el PIB o menos algo así grande, no veo que estemos creando o que estemos impulsando la economía hacia algo mejor de lo que hemos hecho el año anterior. Perdón. En ese sentido yo creo que vamos a tener un crecimiento cercano al cero, y las razones simplemente por temas de a nivel microeconómico, a nivel de lo que estamos haciendo nosotros con nuestra propia economía. ¿Qué facilidad le estamos dando a las empresas para que abran? También qué estamos haciendo con respecto a la seguridad que le estamos entregando a las empresas. Todo eso va por el lado institucional. ¿Qué certeza o qué confianza tenemos en las instituciones? Entonces todo eso está generando un ambiente de desorden, diría yo, que está desacelerando un poco el tema. Y cuando vemos la parte micro, la banca colabora al desarrollo, la banca está colaborando, está un poco comprometiéndose con las personas y con las micro y con las pymes. Ahora, el tema de la banca, claro, yo lo podría responder del lado de
más económico, más de la banca, y diría que las certezas de la economía no están, por lo tanto las primas por riesgo son altas y yo entrego tasas de interés altas. Ahora, si vemos el lado de qué esfuerzo podrían hacer ellos, yo diría que todavía habría un espacio para hacer algo. Vemos que en otros países hay de repente sectores o algunos bancos que sí se arriesgan en estos momentos y que no les va mal, o no les va, diría yo, tan mal. Entonces, por ese lado, si es que nos vamos más allá del lado totalmente económico y nos centramos en el lado a lo mejor ya más de estrategia de negocio, por ahí yo diría que podría haber algo más que hacer con la banca, sobre todo si es que consideramos que también el Estado podría entregar algunas garantías totales, que eso activaría un poco también el tema. O sea, yo creo que hay un trabajo aquí público-privado que se podría hacer para impulsar el tema de los créditos, sobre todo de inversión, y principalmente bajar las tasas, porque nosotros estamos viendo que el Banco Central está bajando las tasas, pero eso en la economía real no se está viendo tan así, y eso principalmente se entiende por la prima por riesgo que está viendo la banca, el sector bancario, sobre todo por lo que está pasando con los salarios y el empleo. Entonces, en tanto eso no mejore, naturalmente las tasas no van a bajar, a no ser que pase algo así como una alianza público-privado para tener garantías estatales o algo así. Y impacta de forma muy grande, sobre todo en la construcción. O sea, el tema inmobiliario, el tema de la construcción es el tema más golpeado en este momento en el país. Justamente, porque además, bueno, el requisito, diría yo, por todos conocidos en el sector inmobiliario, sobre todo los créditos hipotecarios, es que el dividendo no sea más de 4 veces, más de un cuarto de tu sueldo. Entonces, si los salarios no crecen, y si además tengo un tema creciente por el lado del desempleo, yo creo que por ahí también existe este problema que decía yo, este problema ya de nivel económico, de cómo funciona el negocio, de que por temas naturales de la economía, de la condición económica, no se está dando esa ecuación, no se está cumpliendo esa meta. Entonces por eso es que también vemos que está todo tan lento. Además, claro, de que el dinero está más caro, o sea, eso es evidente. Oye, bueno, Esteban, vamos a tener que despedirnos porque tenemos que irnos a una pausa comercial. Un gusto conversar contigo, Esteban Viani, economista y académico de la Universidad Autónoma de Chile, desde el sur, desde la calle. Tuve una buena conversa con Esteban. Un millón de gracias. Desde Santiago. Desde Santiago. Ya. Ahí veo el nublado que se te ve por la cámara. Sí. Oye, Esteban, muchas gracias por la conversa. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén súper bien. Un abrazo grande, Esteban, que esté muy bien. Chao. Antes de ir a la pausa, Felipe, tengo que decirte que el App Marketplace es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona íntegramente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrará distintas herramientas para optimizar, eficientar las ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Excelente. Y yo te cuento de IDEMAX. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación, visítanos en idemax.com. Vamos a una pausa en clave Morse. Tratamos de decodificar la economía. Vamos y volvemos. Malay Coffee es un café 100% orgánico